cambia la definición y eso se llama hidrodinámica. Bien, Profesor, sí. disculpe, se le escucha un poco entrecortado. El inicio del estudio de la dinámica de los fluidos. Se conceptúa como aquellos fluidos que se mueven a través de conductos, de tubos o tuberías, ¿no? Para esa condición, para ese movimiento a través de esa sistematización, se utilizan tres medidas que son muy comunes: el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico, ¿no? Entonces, el flujo volumétrico es lo comúnmente llamamos el caudal, ¿no? El flujo en peso y el flujo másico, que ustedes ya lo conocen. Entonces, si tuviéramos que relacionar estos tres términos o estas tres medidas que han sido consideradas para un fluido que se mueve a través de una tubería, esas se van a correlacionar para poder entender el principio de continuidad, ¿no? Entonces, a través de esas definiciones vamos a entender lo que quiere decir matemáticamente hablando y físicamente eh, graficado la continuidad de un fluido. A su vez, ustedes van a utilizar, como es masa, a la vez van a utilizar la energía. Entonces, cuando el fluido se mueve a través del conducto cerrado, se desarrollan tres formas de energía, que es la energía cinética, la energía potencial o la energía de flujo, o la energía de presión, o simplemente sería el movimiento de, las, de las energías que se desarrollan con respecto a un punto de interés. A esas energías que las acabamos de nombrar se correlacionan para conceptualizar y formar lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿En qué se basa esa ecuación? En el principio de conservación de la energía, donde expresa y manifiesta que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, los cambios que se puedan producir dentro de esa ecuación tienen que ver con los tres tipos de energía que yo acabo de nombrar. Posteriormente, más adelante en el curso, vamos a desarrollar las pérdidas de energía que se pueden generar dentro de una sistematización determinada. Bien, si yo tuviera que hacer una aplicación de lo que acabo de nombrar, yo estaría diciendo dónde puedo observar un fluido que se mueve a través de conductos, a través de tubos. Entonces, en la tarea que se les va a dar, ustedes tienen que adicionar por lo menos tres sistemas diferentes que describan lo que yo voy a mencionar. Bien, empecemos. El sistema de enfriamiento de un motor de automóvil. ¿Qué tipo de fluido voy a circular? Se supone que es un fluido que lo que hace es enfriar el sistema, ¿no? Entonces, el fluido es una mezcla de agua con algún componente anticongelante, como por ejemplo el etilenglicol. A su vez, habría que adicionar otros aditivos, por ejemplo, que puedan inhibir la corrosión, permitiendo incrementar la duración del fluido y los componentes por los cuales circula dicho fluido en el sistema. Bien, entonces ya tenemos claro el tipo de fluido. Si gustan, lo van apuntando. Ahora, ¿cuál es el propósito de este sistema que yo estoy nombrando? El propósito del sistema de enfriamiento es extraer el calor del bloque del motor. Y todo eso lo llevo hacia el radiador del carro. En el radiador del carro lo que hago es disipar, ¿no?, el calor por medio de un flujo de aire que pasa a través de un serpentín aletado. Entonces, la temperatura del enfriador
llega a alcanzar hasta los 125 grados Celsius al salir del motor. Miren, entonces eso es lo que habría que hacer. Ahora, ¿qué clase y qué material de conducto es el que voy a emplear? Para conducir el fluido se utilizan diferentes ductos, inclusive hasta tubos rígidos, que van a conectar al radiador con la bomba de agua y a su vez con el bloque del motor. Los conductos que van a estar dentro del motor en sí, las mangueras flexibles y los canales angostos que pueda tener el radiador son los que son utilizados para poder hacer el transporte del fluido. En algunos casos los tubos están hechos de acero o en otros casos están hechos de cobre. Por lo general, estos tubos son pequeños, pequeños en el sentido de tamaño. Nosotros llamamos tamaño al diámetro. Y estos tienen una aproximación de 10 milímetros, o sea, 0,4 pulgadas. Entonces, el fluido viaja del motor hacia el radiador a través de una manguera de caucho grande que tiene un diámetro de 40 milímetros, que equivale a 1,6 pulgadas. Entonces ahora, ¿cuáles serían los eventuales cambios que se tendrían que considerar a efecto de generar el flujo de fluido? Uno de ellos, quizás el más importante, es la diferencia de elevación entre la parte que tiene el radiador y la parte alta del motor, que más o menos es de unos 500 milímetros, es decir, unas 20 pulgadas. A su vez, debemos tener información de la presión. El fluido se presuriza a 100 kilopascales, que equivale a decir 15 psi aproximadamente. Y todos ellos se producen a través del fluido dentro del sistema, hasta que alcance un punto de ebullición, para que pueda transportarse una cantidad grande de calor y pueda continuar en la fase líquida, porque si no hay una gran cantidad de fluido, se puede evaporar y el líquido deja de líquido para pasar a vapor, y eso no conviene bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿por qué nos interesa la presión? ¿No? Entonces, la bomba impulsa al fluido y eleva la presión entre la entrada y la salida, superando en consecuencia la resistencia al flujo del fluido. Entonces, miren, ustedes lo que tienen que es analizar entre todos ustedes y considerar tres sistemas diferentes, tal como yo lo acabo de explicar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El estudiante, al final de esa parte, va a ser capaz de analizar, ¿no? Va a tener capacidad para que pueda analizar el comportamiento y el rendimiento de los sistemas de flujo de fluidos. En consecuencia, va a poder recabar todos los fundamentos que son necesarios que el estudiante aprenda para considerarlos en otros aspectos que habrían que ser tomados en cuenta cuando un fluido se mueve a través de un conducto cerrado. Y eso se va a entender mejor cuando lo tengan que aplicar para un problema típico. ¿No? ¿Sí me dejo entender? Si entienden esa parte, entonces van a ser capaces de diseñar y analizar sistemas, ¿no? Como por ejemplo, ustedes van a ser capaces de poder diseñar un sistema de transporte, un sistema de bombeo, como aquel que está en el pozo en su casa y el tanque elevado en el techo. Puedes diseñar un sistema de tal forma que te permita a ti poder calcular una bomba que va a tener medio HP. Pero si no lo diseñas bien, a lo mejor te sale una bomba de 1 HP. Entonces, dependiendo de cómo lo diseñes, es la característica que va a tener para que ustedes puedan diseñar y proponer nuevas soluciones a los problemas de sistemas de bombeo. Entonces, al final de esto, ustedes van a poder entender que la ecuación de continuidad se debe usar para relacionar
el flujo volumétrico para relacionar el área y la velocidad entre dos puntos que se van a considerar en el sistema cuando el fluido se mueve a través de un ducto, ¿no? A su vez, se van a poder entender cuáles serían los tipos de ductos, los tubos comercialmente que están disponibles, ¿no? en el mercado, como son tuberías de acero, de hierro, ¿no? Ductos de cobre, de tubos de plástico, etcétera. Y en consecuencia van a poder definir el tamaño que tendría para poderlo darle un mejor diseño al sistema, ¿no? Entonces va a tener claro que viendo la ecuación de continuidad y describiendo las tres tipos de energías, van a hablar de la relación que estos tres tipos de energías tienen con el flujo de fluidos. Y en base a eso van a poder desarrollar, ¿no? Contextualizar, aplicar y limitar la ecuación de Bernoulli. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fluidos en movimiento, estamos distinguiendo dos tipos. Si el flujo es suave, se observa que de manera muy lenta se forman capas finas, una encima de la otra. Entonces, son capas finas que se van deslizando suavemente una a la otra. Entonces se dice que el flujo es laminar porque se forman láminas, se forman capas. En este tipo de fluido, cada partícula sigue una trayectoria uniforme, a la cual le llamamos línea de flujo. En cambio, la otra opción tiene el flujo que es turbulento, que se caracteriza porque se produce el rompimiento de la capa fronteriza del seno del líquido, formando torbellinos y movimientos erráticos llamados remolinos. Entre la caracterización que ustedes van a tener de un fluido está que un fluido ideal, por ejemplo, es aquel que no pierde energía, entonces no va a ser viscoso, ¿no? El fluido va a ser estacionario, es decir, cuyas propiedades no cambian con el tiempo. Y va a tener líneas de corriente, que las que hemos dicho que son líneas imaginarias, que se desarrollan en el interior del ducto, a través del cual el movimiento produce una direccionalidad y un sentido a la velocidad. Hablo de dirección y sentido a la velocidad porque la velocidad es un vector. En consecuencia, en un fluido es incompresible si hablamos de un líquido. Y si el líquido, entonces su densidad es constante, ¿cierto? Esa es la compresibilidad, recuerdan. Y el fluido se va a mover sin turbulencia cuando el flujo es laminar. Bien, entonces, Profesor, buenas tardes. Disculpe la interrupción. un fluido no es Las viscoso. diapositivas Por no lo se tanto, miren, estamos estaban presentando. despreciando la fricción interna o estamos despreciando la resistencia que el fluido, por su naturaleza, ofrece al movimiento. Ahí lo pueden ver. Es estacionario porque sus propiedades, como son la velocidad, la densidad y la presión, en un punto que se ha definido, pues no van a cambiar con el tiempo, ¿correcto? Es permanente o es estacionario porque su desplazamiento va a permanecer constante en un área definida y en una unidad de tiempo. Y es laminar porque hace en forma de lámina, ¿no? Y ahí tienen ustedes. Este es un flujo laminar, mírenlo, y estas son las líneas que le llamamos comúnmente nosotros, las líneas de corriente, ¿no? Miren acá. Acá existe una sola ecuación, un solo modelo matemático que describe este flujo laminar. Acá no hay ningún modelo matemático que describa el flujo en transición. ¿Qué significa? El paso de laminar a turbulento. Entonces, en esta turbulencia sí existen modelos matemáticos como investigadores hayan trabajado en ese campo experimental, ¿correcto? Bien, entonces tomando en cuenta esto, si pasamos ahora a cuál es la tasa de flujo de un fluido que tiene que ver con la ecuación de continuidad. La cantidad de fluido que puede expresarse se hace a través de tres términos. Q, que es el flujo volumétrico. ¿Cómo se entiende el flujo volumétrico? Es el volumen del fluido que circula en una
sección, en una área por unidad de tiempo. El flujo en peso es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Y el flujo másico es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Volumen, peso y masa. El resto sigue siendo el mismo. ¿Correcto? Empezamos con el más importante, el flujo volumétrico, que se representa con la letra Q. Es el más importante de los tres y se calcula pues multiplicando el área por la velocidad. Si hablamos del sistema internacional, el área sería metros cuadrados y su velocidad sería en metros por segundo. Por eso es que tienen acá volumen por sección y por unidad de tiempo. De igual manera, tendríamos para el flujo en peso, ¿no? Se relaciona con el caudal, entonces diríamos acá, el flujo en peso es el producto del caudal por el peso específico. Pero acá tendríamos que el peso específico sería newton sobre metro cúbico por metro cúbico sobre segundo. Por lo tanto, esto es el peso, ¿no? Flujo de peso por unidad, por sección y por unidad de tiempo. De igual manera sería para el flujo másico, producto de la densidad por el caudal. Sus unidades serían kilogramos por metro cúbico por segundo. Y ahí tendríamos kilogramos por segundo. Sería la masa por sección y por unidad de tiempo. Acá presenta una tabla 1 que se resumen los tres tipos de flujos de fluidos. Y a la vez se presentan las unidades, ¿no?, estandarizadas tanto en el sistema internacional como en el sistema tradicional de los Estados Unidos. Debido a que los metros cúbicos por segundo y los pies cúbicos por segundo son flujos enormes, es frecuente que se manejen otras unidades, como son los litros por minuto, los metros cúbicos por hora y los galones por minuto, más conocidos como GPM, ¿no? Galones por minuto. Entonces, acá hay una serie de factores de conversión que, como lo ven ustedes ahí, un litro por minuto que vale a 0,06 metros cúbicos por hora. Estos serían factores de conversión que deben ser tomados en cuenta. Y acá tienen ustedes la segunda tabla, que lo que habla solamente son de las tasas comunes de flujo volumétrico para distintas clases de sistemas. Por ejemplo, se recomienda un flujo volumétrico si está en el sistema británico y este es en el sistema internacional, ¿no? Tenemos bombas recíprocas, sistemas hidráulicos, de aceites para equipos móviles, bombas hidráulicas en procesos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese se le da a ustedes para efecto de poderlo entender mejor. Y acá hablamos entonces de la ecuación de continuidad. Ahora empezamos. Decimos, si no hay pérdidas de fluido dentro de un tubo uniforme, ¿no? Entonces vamos a poner acá, mírenlo. Si no hay pérdida de fluido dentro de un tubo uniforme, la masa del fluido que entra por el punto 1 en un tiempo dado debe ser igual a la masa de fluido que sale del mismo tubo en el mismo tiempo, ¿no? Por conservación de masa, se dice que siempre y cuando ni se agregue ni se retire fluido entre los puntos considerados. Y la figura nos dice eso, ¿no? No expresa nada de eso. No hay ninguna tubería que haga ingreso, ni una tubería que retire. Por lo tanto, la cantidad de líquido que pasa por el punto 1 debe ser igual a la cantidad de líquido que pasa por el punto 2. En consecuencia, el caudal a la entrada de la tubería debe ser el mismo que el caudal a la salida de la tubería. ¿Ven? Bien, entonces, el método de cálculo de la velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados depende del principio de continuidad. Entonces, ¿para qué sirve el principio de continuidad? Para determinar la velocidad de flujo, ¿correcto? Entonces, el fluido circula con un caudal volumétrico constante, de 1 a 2. En consecuencia, la cantidad de fluido que circula a través de cualquier sección en cierta cantidad de tiempo va a ser constante, tal cual lo estamos demostrando. Entonces, esto se conoce como flujo estable. Por ello, si entre las secciones 1 y 2 no se ha agregado ni se ha quitado masa, entonces antes de llegar al punto 2, entonces decimos que M1 es igual a M2.
Pero ¿a qué es igual M? M es igual a densidad por caudal. ¿Pero qué es caudal? Área por velocidad, ¿correcto? Entonces, acá lo tenemos. Densidad 1, área 1, velocidad 1. Densidad 2, área 2, velocidad 2. Esta ecuación es el enunciado matemático del principio de continuidad y se le denomina ecuación de continuidad. Si el fluido en el tubo de la figura es un líquido, lógicamente, y todo líquido es incompresible, entonces los valores de las densidades en el punto 1 como el punto 2 no cambian, son iguales. En consecuencia, nos quedaría esta expresión. A1 por B1 es igual a 2 por... ¿Pero qué es el producto de área por velocidad? Caudal. Entonces, esta es la ecuación de continuidad para fluidos líquidos, ¿no? Y esa sería la ecuación de continuidad tanto para líquidos como para gases. Ahora, en este caso, ustedes pueden emplear esta ecuación siempre y cuando sea para gases a una baja velocidad, ¿no? Es decir, a menos de 100 metros por segundo. Y de todas maneras habrá un margen de error. Si ustedes con la figura quisiéramos verlo, dirían que la velocidad del agua que se está rociando a través de la manguera puede aumentar si yo reduzco el tamaño de la abertura, ¿no? Aumentando su velocidad. Miren acá. Y acá es al revés. En el ancho del chorrito se reduce a medida que cae el agua y se acelera de acuerdo con la ecuación de continuidad. ¿Qué significa? Si el área 1 es mayor que el área 2, la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1, ¿correcto? Así es como nos dice el sistema. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de la ecuación de continuidad. Dice en la figura que está expuesta acá, esta figura, miren, 1 y 2. Solamente acá. El punto 1 tiene 50 milímetros de tamaño y el punto 2 100. En el punto 1 el agua está a una velocidad de 8 metros por segundo. Nos piden calcular la velocidad en el punto 2. El flujo volumétrico, que es el caudal, el flujo en peso y el flujo másico. Bien, entonces para encontrar la velocidad en el punto 2 diríamos ecuación de continuidad. Área 1 por V1, área 2 por velocidad 2. Despejamos la velocidad 2 y sabemos que este es 8. Y acá sabemos que es 50 y 100, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos las áreas. Pero como acá las áreas se eliminan, en sus unidades nos quedaría en metros por segundo. Miren, para un diámetro que en el área 1 tiene 50 y en el área 2 tiene el doble, resulta que hemos dicho que si el área 2 es mayor que el área 1, entonces significa, ¿qué significa? Que la velocidad 1, ¿no? Que la velocidad 2 tiene que ser menor que el área 1. ¿Sí me dejo entender acá? A ver, vamos a aplicarlo. La velocidad, perdón, es menor que la velocidad 1. Sí, acá está, mira, acá es 1, 2 y acá es 2, 1, ¿cierto? Y acá está la cuantificación. Significa que es para una velocidad en el punto 2, comparado con la velocidad en el punto 1, es 4 veces mayor, ¿no? Entonces ya tendríamos la velocidad en el punto 2. Ahora vamos con el flujo volumétrico. En el flujo volumétrico sería área 1 por velocidad 1. Ustedes no pueden poner, o ponen área 1 por velocidad 1, o ponen área 2 por velocidad 2, pero no pueden hacer la multiplicación de área 1 por velocidad 2, o área 2 por velocidad 1, porque la figura está clara, ¿no? Acá. Por acá a una velocidad 1 y acá tiene una área 1. Esta es una velocidad 2 y esta es una área 2. Entonces, el caudal pasa por este punto
que es el mismo que pasa por este otro punto en el mismo tiempo. Entonces, con eso tendríamos, el área 1 va a ser 1963 por 8, y lo elevamos y nos da 0,0157. A ver, háganlo ustedes con área 2 por velocidad 2. Háganlo, por favor. A ver, acá está. Para todos. Ahí, Sale lo mismo, profesor. Sí, sí, profesor. La idea, ¿no? Sí, Esa profesor. es la idea. La idea es que salga siempre el mismo caudal, porque es lo que estamos diciendo, por ecuación de continuidad. El caudal 1 debe ser igual al caudal 2. Aquí está, ¿ve? Aquí está, ¿no? Mírenlo. ¿Se está demostrando cuantitativamente eso, sí o no? Sí, profesor. Ese es, muy bien, correcto. Sigamos entonces acá. Ahora vamos al flujo en peso. Para el flujo en peso, el peso periódico será el agua, pero a 70 grados. Eso lo tienen ustedes en sus tablas de la clase anterior y ahí está. Es 9,59 kilonewton por metro cúbico. Y multiplicas por el caudal. Y te va a dar acá 0,151 kilonewton por segundo. O sea, es el peso por sección y por unidad de tiempo. ¿Correcto? De igual manera, para el flujo másico, ¿qué es lo que tenemos que dar para el flujo másico a la temperatura de 70 grados? ¿Qué propiedad tenemos que medir, que considerar? ¿No? Flujo másico aquí es igual a caudal por densidad, pues, ¿no? Entonces, la densidad va a ser 9,50, perdón, acá es la densidad. Ahí está el peso específico. Vamos ahora. El flujo másico es a la densidad del agua es 9,68 kilogramos por metro cúbico. Y acá reemplazamos y obtenemos 15, a ver, véanlo si está bien esta multiplicación. Sí, profesor. Está bien. Sí, profesor, sí. Entonces. Bien, ahora vamos a ver tuberías y ductos tal como ya entendimos para qué sirve la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Cierto? Nos permite encontrar una serie de valores que van a ser como primera parte o la primera etapa en el desarrollo de los problemas que son para el examen. Entonces, esa parte la tienen que dominar bien. Bien, cuando hablamos nosotros de tuberías y ductos disponibles comercialmente, acá lo que vamos a hacer es escribir varios tipos estándar de ductos y tubos que son utilizados con frecuencia en la industria, en las plantas de proceso. En las tablas se proporcionan datos de diámetros exteriores e interiores, espesor de pared, y acá lo tienen, ahí está, diámetros exterior, diámetro interior, espesor de pared y área de flujo. Acá está, área de flujo, que son considerados para el sistema internacional, por ejemplo, ¿no? O puede ser para el sistema británico. Entonces, eso es debido a que el tamaño nominal solamente se emplea para indicar cierto ducto o tubo. En este curso vamos a manejar el tamaño estándar convencional. Ahí ustedes pueden ver los diámetros exteriores e interiores reales de los tubos, y las tuberías que existen de manera comercial pueden ser muy diferentes a los nominales mencionados. A ustedes observan en las tablas que los diámetros tanto interior como exterior y el espesor de la pared está en milímetros, mírenlo acá. Milímetros, milímetros y milímetros, ¿no? En cambio, el área de flujo sí está en metros cuadrados. Entonces hay que tomar en cuenta acá y que tener bastante cuidado la consistencia de las unidades, ¿sí? Así como lo tenemos para el sistema internacional, lo tenemos también para el sistema británico de unidades. Miren. Acá está, ¿no? Para el sistema pulgadas
pulgadas, pulgadas y pies cuadrados, ¿no? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, profesor, disculpe. Le digo, esas tablitas, ¿dónde lo podemos encontrar? Esas van a ir en el PPT. Ah, ya le. Muy bien. Sigamos. Entonces ahí tienen ustedes en el sistema americano y el sistema internacional, ¿no? Y está, por ejemplo, en el sistema internacional, en el sistema británico está, o americano está en pulgadas, pulgadas y acá en pies cuadrados. En el otro está milímetros, milímetros y metros cuadrados. Entonces, a veces es necesario tener responsabilidad cuando hablamos de diseñarlo, los ductos y las tuberías, para una aplicación en particular, ya sea en una planta de proceso, que debe tener una influencia directa con lo que es el costo, con lo que es la duración, con lo que es la seguridad y con lo que es el rendimiento del sistema. Entonces hay muchas aplicaciones que nos permiten a nosotros poder seleccionar los tipos de tuberías que hay que emplear. Por ejemplo, tienen la AWWA, la AFSA, la ASTM, ¿no? La ISO, una serie de empresas a través de los cuales ustedes van a poder encontrar diferentes tipos de materiales. Bien. Ahora, en las tuberías de acero, que ustedes lo pueden ver ahí, las líneas deben tener una estandarización con respecto al material. Entonces, los tamaños estándar se denominan por medio de su tamaño nominal, tal cual es acá. Mírenlo. Este es su tamaño nominal con su respectiva número de cédula, cédula 40. Entonces, los números de cédula están relacionados con la presión permisible de operación y el esfuerzo permisible del acero en la tubería. El rango de número de cédula va de 10 hasta 160. Mientras más alto sea el número de cédula, es mayor el espesor de la pared, ¿no? Entonces cuesta más también, porque permite soportar mayor presión desarrollada. Entonces, en ese contexto, debido a que todas las cédulas de tubería de un tamaño nominal dado tienen el mismo diámetro exterior, entonces las más grandes van a tener un diámetro interior más pequeño. Ahora, mientras si yo incremento, por ejemplo, acá, mira, tienen cédula 40, miren acá, para 1 pulgada. ¿Cuánto es el espesor de la pared? 3,38 milímetros. Para cédula 80, para 1 pulgada, el espesor de la pared es 4,55. Significa que hay mayor espesor de pared, ¿no? Por lo tanto, el radio interior se reduce. Al reducirse el radio interior, ¿qué sucede con la velocidad? Se va a incrementar. Y ese es un problema para todos. ¿Cierto? Eso, por eso hay que tomar en cuenta esa serie de condiciones que hay que verlo para efecto de tener claro qué es lo que debe darse y qué es lo que no debe aceptarse como tal, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la fabricación de tuberías estándar, que deben estar de acuerdo con el número de cédula, es frecuente que aún se pueden utilizar especificaciones del sistema de tuberías en unidades métricas, ¿cierto? Para tales casos tenemos la ISO, ¿no? La Organización Internacional de Estandarización, que estableció una serie de conjuntos de equivalencias donde está denotando el DN como el diámetro nominal, expresado en milímetros. Acá lo tienen. Acá está, ¿no? Entonces, como tal, ¿no? Lo ven ahí ustedes, tienen el sistema internacional tamaño estándar en pulgadas y el métrico está en milímetros, ¿no? Entonces esos son los tamaños. Con eso podemos calcular las áreas de flujo que habría que manejar dentro de la tabla de datos donde se obtienen los tamaños reales, ¿no? Tanto del interior como del exterior y del espesor de la pared. Por ejemplo, una tubería de acero cédula 40 de 50 milímetros
tiene las mismas dimensiones que una tubería de acero, cédula 40, de 2 pulgadas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera calcular el área de flujo, habría que manejar una serie de tablas de datos donde nos darán las dimensiones reales de los diámetros tanto interior como exterior y del espesor de la pared. Si tienen el problema, a ustedes le dicen que deben ir hacia la tabla, pues tienen que ir hacia la tabla, porque ahí está el dato real, no lo pueden calcular, ¿cierto? Por ejemplo, una tubería de cédula 40, está claro y está dado que estaría supeditada a los tipos de considerandos que habría que tomar en cuenta. Por ejemplo, no, estoy yendo mal. Si hablamos de tubos estándar de acero, como por ejemplo este tipo de tubería, que se utilizan en fluidos de potencia, se utilizan para los tipos de condensadores. O sea, si no te dan el número de cédula, pues tienes que emplear esta tabla para acero, para tubería de acero. ¿Y dónde se emplean esto? En condensadores, intercambiadores de calor, sistemas de combustible de motores y sistemas industriales de procesamiento de fluidos. A los tamaños se le denota por medio del diámetro exterior y el espesor de la pared. Entonces ahí van a encontrar ustedes varias medidas de espesores de pared. Acá están, miren. Por ejemplo, para 1 pulgada o 25.4 milímetros de diámetro exterior, tienes un espesor de pared de 0,065 o de 0,083. Entonces habría que tomar en cuenta esos aspectos. Bien. En tubería de cobre, ahí se presentan 6 tipos de tubos de cobre, ¿no? Uno de los más importantes, por ejemplo, es el tipo K, como es este, ¿no? Sí. Pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor. Sí. En algún momento se va a mencionar el tema de tubería cédula 40, que son 5 costuras, tuvo 5 costuras. No te copio, a ver, parece que tenemos problemas con el audio. Sí, a ver, háblame un poquito más fuerte. No, le consultaba si en algún momento habría algún problema que tenga que ver con tuberías de cédula 40, que son SSH 40, No, creo. claro. Si te 5 dan costuras. la tubería de acero por cédula 40, por cédula 80, te vas ahí a esas tablas. Pero si no te dan la cédula, tienes que recurrir a esas tablas, ¿no? Pero en esas tablas hay 2 tipos de espesores, uno mayor y uno menor. Entonces, vaya a ser que te dan el tipo de tabla, el tipo de tubería del tamaño tal, pero con un espesor tal. Entonces, vamos a ver que te dicen, tubería de 1 pulgada de espesor 0,083. Ah, acá está. Entonces, pues buscas, ¿no? Buscas acá este espesor de pared, este diámetro interior y el diámetro exterior, y ves acá el área de flujo. ¿Sí me dejo entender? Sí, profesor. Correcto. Sí, pregunten, por favor, no tengan ningún tipo de reparo en hacerlo, ¿sí? Entonces ahí tienen el tipo K, que se emplea para, por ejemplo, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? En el tipo K. Estos, en el tipo K se emplean para hacer, para tubería de cobre. Habíamos estado primero en el anterior, ¿no? Pero ya lo pasamos, ¿no? En tubería de acero. Bien, ahora pasamos a tubería de cobre. Acá hay 6 tipos de tubería de cobre y la selección se hace tomando en cuenta a qué aplicación se va a dar. Pero para eso habría que tomar en cuenta las consideraciones ambientales, la presión que desarrolla el fluido dentro del ducto y las propiedades que tenga el fluido que va a circular a través de la tubería, tomando en cuenta la naturaleza del material. Bien, en ese sentido hay diferentes tipos de tuberías de cobre. El tipo K, que es el que están presentando ahí, se emplea para servicios de agua, para combustible, para gas natural y para aire comprimido. El tipo L, por ejemplo, eso ya es hierro dúctil. El tipo L, que es similar al tipo K, que se emplea para un espesor de pared menor. Hay el tipo M, que es similar al tipo K y L, pero con un espesor de pared mucho más pequeño, y se emplea para servicios hidráulicos y aplicaciones de calor a presiones moderadas.
También tenemos el tipo de WV, que se emplea para drenaje, desechos y ventilación de sistemas de plomería. El tipo ACR para acondicionamiento de aire, para refrigeración, para gas natural, para GLP y para aire comprimido. El tipo oximedicinal, que es el altamente conocido por ustedes, en el tiempo de COVID, cuando no habían las vacunas, se hace la distribución del oxígeno medicinal a través de un aire comprimido y para eso se utilizan ese tipo de tuberías. ¿Por qué se emplea esto para estas aplicaciones? Porque el cobre es suave, puede ser recocido o puede ser estirado en frío, ¿no? Si fuera estirado en frío, pues este último es más rígido y fuerte y conforma y respeta la forma recta y soporta mayores presiones. En cambio, la tubería recocida es más fácil para serpentines y adopta otras formas especiales. Los espesores de pared son diferentes para cada tipo, de modo que van a variar en el diámetro interior y en las áreas de flujo. Bien. Ahí tenemos ahora el hierro dúctil, que en esa tabla. Esa se utiliza con frecuencia para las líneas de agua, de gas y drenaje, y están hechas de tubos de hierro dúctil, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque tiene una relativa resistencia, una ductilidad y una facilidad para manejar este material. En muchas aplicaciones, este hierro dúctil ha reemplazado al hierro fundido, ¿no? Cuando se habla de accesorios. Entonces se dispone varias clases de tipo de hierro dúctil que se usan para diferentes tipos o para considerar rangos de presión operacionales a los cuales están adaptados para el tipo de material. Bien. Así como tenemos, por ejemplo, hay para tubos y tuberías y tubos de plástico, por ejemplo, hay también para mangueras hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pasemos ahora, ya he dicho la más importante, las otras son algo complementario que ustedes la pueden leer en casa. Bien, eso está en las PPT que se les va a alcanzar. Bien, hablamos ahora de velocidad de flujo que se recomienda para tubos y ductos o para tuberías y ductos. Acá son muchos los factores que influyen para lograr una velocidad de flujo que sea satisfactoria, o sea, que sea altamente eficiente cuando un fluido circula por un conducto cerrado. Entre los más importantes, para una velocidad, miren lo que hay que tomar en cuenta. Es el tipo de fluido, es la longitud del sistema de flujo, el tipo de tubería, la caída de presión que puede tolerarse y los dispositivos, es decir, las bombas, las válvulas y otros más, que han de conectarse a la tubería o al tubo, así como la temperatura, la presión y el ruido. Entonces, esas serían las variables que habría que tomar en cuenta para efecto de ver cómo es que influye o qué es lo que influye para determinar una velocidad. Y ustedes están claros que cuando hemos hablado de la aplicación de la ecuación de continuidad, ¿qué nos permite determinar esta ecuación? Por favor, si alguien me responde. ¿Perdón? Pareciera que yo estoy mal. A ver, habla. Sí, pero antes de eso tendría que considerar la velocidad, ¿no? Primero. Y claro, y hablamos de velocidad, hablamos de caudal. Claro, tiene una relación directa y es correcto lo que tú dices. Solamente yo lo hacía la respuesta para hacer una mayor especificidad de la misma, ¿sí? Gracias. Pero a la vez hemos visto que por tubos más pequeños, sus velocidades tienden a ser más elevadas que en los tubos grandes cuyas velocidades son bajas, ¿no? Entonces, eso tiene una correlación con las pérdidas de energía y a la vez tiene que ver con una caída de presión. Entonces, esto tiene una correlación directa con el valor que obtengas de velocidad. Por eso lo ideal sería mantener velocidades bajas. Sin embargo, a que los ductos y los tubos son los más grandes, son los más caros, es necesario lógicamente establecer límites, pues, ¿no? Mientras mayor tamaño tengan, van a costar más y al final la lavada te sale más cara que la camisa, ¿no?
Entonces siempre hay que tomar en cuenta esos aspectos. Ahí, por ejemplo, tienen una figura que nos permite proporcionar el tamaño de la tubería como función del flujo volumétrico, por ejemplo. Acá está el flujo volumétrico y acá el tamaño de la tubería, ¿no? Para sistemas comunes de distribución de fluidos que tienen un dispositivo agregado que se llama bomba para generar el flujo de fluidos. Eso sería en esencia lo que significaría esta ecuación o esta gráfica, ¿no? O esta tabla, como querramos llamarlo. Bien, y ahí tienen ustedes una tabla que tiene un flujo volumétrico y a la vez tiene una línea de distribución y una línea de descarga para un sistema de bombeo. ¿Qué es lo más recomendable? Acá miren, la línea de distribución 3.7 pies por segundo y acá es 6 pies por segundo. 1,1 y 1,8 metros por segundo y metros por segundo. Si ustedes se pueden dar cuenta, miren acá lo que estoy diciendo, que la velocidad de succión es menor que la velocidad de descarga. Siempre va a ser así, siempre. Nunca al revés. Siempre la velocidad de descarga es mayor que la velocidad de succión. Bien, hablemos entonces ahora. Sí. Sí, profesor, justo quería preguntarle por qué sea ese motivo de que la velocidad de descarga sea mucho mayor que la de succión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esa es tu pregunta? Sí, profesor. Bueno, es fácil, pues a ver, vamos viendo. Voy a colocar el peso, unidad de energía entre unidad de peso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. Ahora, cada término debe tener, si fuera el sistema internacional, diríamos newton metro, que son las unidades de energía, dividido entre el newton de peso. Y para el sistema tradicional sería libra pie dividido entre libra. ¿Ven? Entonces, si ustedes van a observar que la unidad de fuerza o peso que aparece tanto en el numerador como en el denominador se pueden cancelar, resultando entonces acá, si es newton metro sobre newton, serían newton sobre newton, se va y me queda metros. Libra sobre libra se va y me queda acá pie. Por lo tanto, voy a tener o expresado en metros o expresado en pie. Por lo tanto, cada unidad se expresa en función como si fuera una altura de presión, una altura de desarrollo. En el análisis del flujo de fluido, los términos se expresan por lo común como altura o como alusión a una altura sobre un nivel de referencia. Por lo tanto, sería la presión sobre el peso específico es la carga de presión, Z es la carga de elevación y la velocidad, acá sería velocidad, ¿no? Esta es velocidad, una V pequeña, velocidad sobre 2G, la carga de la velocidad. La suma de estos tres términos se llama la carga total del sistema. Debido a que cada término de la ecuación de Bernoulli representa una altura, entonces se presenta el diagrama acá. Mírenlo. Donde ustedes ven cómo puede relacionarse los tres tipos de energía. Conforme el fluido se mueve del punto 1 hacia el punto 2, la magnitud de cada término puede cambiar su valor. Sin embargo, si el fluido no pierde o gana energía, la carga total permanece constante a un nivel constante. Entonces, la ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar los valores de la carga de presión, de la carga de elevación y de la carga de velocidad. Entonces, conforme el fluido circula a través del sistema de tuberías. Entonces, decimos ahí que vamos a tener una velocidad en la sección 1 y una velocidad en la sección 2. La velocidad en 1 tiene un valor y la velocidad en el punto 2 tendrá un valor menor al del 1. En consecuencia, podemos aplicar ahí la ecuación de Bernoulli. Y podemos decir, si acá el área 1
es menor que el área 2, significa entonces que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2, ¿no? Pero ahora, si es menor y como eso está elevado al cuadrado, se hace mucho menor. En consecuencia, vamos a tener que el tamaño tiene que ver con la carga de presión, para que este se pueda incrementar porque la carga de la velocidad disminuye. Ese es el modo en que ustedes han podido observar y cómo se ha construido esa figura. Sin embargo, el cambio real también se ve afectado por el cambio en la carga de elevación. Miren acá. Esta sería la carga de la velocidad y esta es la carga de la velocidad. Muy pequeño. Para compensar, se incrementa la presión, que es mucho mayor que acá. Y a la vez, la carga de elevación, que sería mucho mayor. Por lo tanto, la suma de todos estos debe ser igual a la suma de los tres tipos de energía. En resumen, la ecuación de Bernoulli toma en cuenta los cambios en la carga de elevación, toma en cuenta los cambios en la carga de presión y en la carga de la velocidad entre los dos puntos que se han considerado para el flujo de fluidos. Se supone que entre esos dos puntos considerados no hay pérdidas o adiciones de energía entre los dos puntos, por lo que la carga total va a permanecer constante. ¿Cuáles serían entonces las restricciones de la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli es aplicable a bastantes problemas, pero las limitaciones que debemos conocer son las que debemos tomar en cuenta para poder aplicarlo con propiedad esa ecuación. Esta solamente es válida para fluidos incompresibles, es decir, para líquidos. No pueden haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía al sistema entre el punto 1 y el punto 2. No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera del fluido. Y no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. En realidad, ningún sistema satisface todas estas restricciones. Sin embargo, hay muchos sistemas donde se utiliza la ecuación de Bernoulli y se generan errores mínimos. Asimismo, el empleo de esta ecuación permite hacer una estimación rápida del resultado. Esto sería lo que se va a desear como algo teórico, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que tomar en cuenta para que más adelante, digamos, esta es una ecuación ideal, pero si le agregamos considerando que deben haber dispositivos y le agregamos considerando que debe perder energía, resulta de ser la ecuación pura de Bernoulli, si no pasa a ser la ecuación de Bernoulli, pero extendida, y a eso le llamamos ecuación general de la energía. Las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que hay que considerar, decidir cuáles son los términos que han sido conocidos y deben calcularse. Esta sería cómo desarrollar un problema, por ejemplo, ¿no? Determinar cuáles son las secciones del sistema en el cual ustedes van a aplicar la ecuación de Bernoulli. Escribir la ecuación de Bernoulli para ambos puntos considerados, ¿no? Es necesario la especificidad en los índices que han sido considerados en el sistema. Y ahí tienen un ejemplo, ¿no? Habría que considerar también acá, habría que simplificar la ecuación, ¿cierto? Cancelando los términos que no tienen valor, despejar la ecuación y tratar de buscar los términos que no están tomados en cuenta como dato en el problema, sustituirlo en la ecuación que hemos despejado y obtener el resultado, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes este ejemplo en la figura que está ilustrada atrás. Fluye agua a 10 grados, que va de 1 a 2, en la sección 1 tiene 25 milímetros y una presión de 345 kilopascales, presión manométrica, y una velocidad de 3 metros. La sección 2 tiene 50 milímetros de diámetro y se encuentra 2 metros arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión en el punto 2. Bien. Si ustedes, de acuerdo a lo que hemos dicho, primero vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el diámetro 1, que es 25 milímetros. Tenemos la velocidad 1, que es 3 metros. Pero a la vez tenemos en el dato del problema
que la elevación se encuentra 2 metros arriba de la sección, es decir, de 2 con respecto a 1. Significa que sería Z2 menos Z1 igual a 2 metros. A la vez tenemos el diámetro en el punto 2, que es 50 milímetros, y la presión en el punto 1, que es 345 kilopascales como presión manométrica. Entonces, ¿qué es lo que nos pide encontrar? La presión en el punto 2. En otras palabras, tenemos que considerar los cambios de elevación y las áreas de flujo de las dos secciones que han sido tomadas en cuenta en el problema. Entonces, ¿cuáles son las dos secciones? Bueno, eso ya está tipificado, ya está señalado, ¿no? Ahí está, punto 1 y punto 2. Bien. Entonces ya tenemos P sub 1, Z1 y B sub 1, P sub 2, Z2 y B sub 2, ¿no? Entonces se vería así. Los términos del lado izquierdo se refieren al punto 1 y los del lado derecho se refieren al punto 2. Entonces habría que, como nos piden calcular P sub 2, despejamos ahí P sub 2. ¿Correcto? Y vamos a tener P sub 2 es igual a P sub 1 por el P específico a Z1 menos Z2 más velocidad 2. Sin embargo, acá tienen ustedes despejando el P sub 2 con por acá, el peso específico que lo ondulamos con el peso específico que está en el denominador y estaría multiplicando este peso específico a todo lo que está dentro, ¿no? Entonces, de esta ecuación, ¿conocemos todos los términos del lado derecho? Sí. No conocemos cuánto sería el peso específico, cuánto es la velocidad y cuánto es G. Suponemos que G es 9,81. Y como el peso específico es agua, 10 grados, tenemos 9,81 kilonewton por metro cúbico. Entonces nos faltaría determinar B sub 2. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ecuación empleamos para calcular una velocidad? La ecuación de continuidad. De la ecuación de continuidad. ¿Correcto? Y entonces nos vamos acá a la ecuación de continuidad. ¿Bien? Sería A sub 1 por B sub 1, A sub 2 por B sub 2. Y acá lo tendríamos, ¿no? Acá sería sería 3,491 sobre 1963, como son milímetros y milímetros, se despeja y nos dan 0,75 metros por segundo. Ahora vamos a sustituir el valor de la velocidad. Acá es 3 y acá es 0,75 y acá sí está claro, mírenlo. Acá es Z1 menos Z2, pero ¿cómo lo habíamos definido? Z2 menos Z1, que era 2. Pero como acá está cambiado, entonces tiene que cambiar también el signo, se hace negativo. Acá sería 9,81, que está a 10 grados. Y por lo tanto, obtienes la presión que corresponde a 329,6 kilopascales. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, profesor. Muy bien. Ahora vayamos entonces a lo que significan los tanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera. Cuando hablamos de esto, acá tienen ustedes una figura. Esa figura nos muestra un sistema de fluido donde hay un sifón que permite sacar el líquido de un tanque o de un depósito y lo expulsa a través de una tobera al final de la tubería. Observe que la superficie en el tanque que está en el punto A y la corriente libre de fluido que sale de la tobera, que es la sección F o el punto F, no están confinadas por fronteras sólidas, sino que están expuestas a la atmósfera. ¿Por qué? Porque acá hay un respiradero, mira. Ese signo de respiradero. Por lo tanto, la presión manométrica, tanto en el punto A como en el punto F, es 0, ¿no? Por eso decimos, cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión manométrica es igual a 0.
y el término de la carga de la presión se cancela en la ecuación de Bernoulli. Entonces, ahí van a tener ustedes, y dice, puede suponerse que el tanque de donde se toma el fluido es muy grande, mírenlo, en comparación con el tamaño del área del flujo dentro de la tubería. Ahora, como sabemos que velocidad es igual al producto del caudal por el área, entonces la velocidad en dicha superficie del tanque será muy pequeña, miren, porque acá inicia. Si es pequeño y lo elevamos al cuadrado a la carga de la velocidad, se hace mucho más pequeño, por lo tanto tiende a ser cero, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que decimos a la carga de velocidad en la superficie de un tanque de depósito se le considera igual a cero y también se cancela en la ecuación de Bernoulli. Pero a la vez tienen ustedes varios puntos de interés. El punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Todos ellos se encuentran dentro de la tubería y la área de flujo es constante, es decir, la misma. En esas condiciones de flujo estable, la velocidad será la misma en todo el tubo. Entonces, cuando existe un flujo estable, se aplica la siguiente regla. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de la carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. De manera similar, se aplica una regla cuando los dos puntos están al mismo nivel. Cuando los dos puntos los dos puntos de referencia de la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de la carga de elevación son iguales y se cancelan, ¿no? Bien. Ahora, si yo quisiera conocer, por ejemplo, cuánto sería la presión que habría cuál sería la velocidad, perdón, que habría en el punto F. En otras palabras, me piden cuál sería el caudal volumétrico que circula por el sifón. Entonces, ¿qué es más fácil? Más fácil es aplicar la ecuación de Bernoulli, que yo lo puedo considerar entre A y B, entre B y C, entre A y C, entre A y D, entre A y E y entre A y F. O lo puedo considerar entre B y C, BD, BE, BF, o CD, CE, CF, o DE, DF, dependiendo de cómo quieras, qué es lo que más te conviene. Entonces yo tengo que identificar cuáles serían mis puntos de referencia, los que tienen menor cantidad de términos a los cuales se cancelen, pues estos, ¿no? Entonces, yo diría, si es entre el punto A y el punto F, yo diría P sub A sobre peso específico más Z sub A más velocidad sub A al cuadrado sobre 2G va a ser igual a P sub F sobre peso específico más Z sub F más velocidad sub F al cuadrado sobre 2G. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho de la presión en el punto A? ¿Cuánto es? 0. 0 pascales. ¿Cuánto es la presión en el punto F? 0. 0. Pascales. ¿Cuánto es la velocidad en el punto A? 0. 0. Pues tan pequeño que se hace 0. En consecuencia, ¿qué eliminas? P sub A sobre peso específico, B sub A al cuadrado sobre 2G, y en el término de la izquierda solamente te queda ZA, ¿no? A ver, ¿sí está? Nos quedaría Z sub A igual, el P sub F sobre peso específico se anula. Me va a quedar Z sub A, va a ser igual a Z sub F más la velocidad sub F al cuadrado sobre 2G. Ahora, si yo paso el Z sub A yo digo Z sub A menos Z sub F es igual a velocidad sub F
sobre 2G. Eso quedaría, ¿no? Eso quedaría de toda la ecuación. Entonces, cuando yo les pido en el examen que lleguen a la ecuación simplificada, significa que para llegar ustedes a la ecuación simplificada, tienen que aplicar las conceptuaciones. Si ustedes no llegan a la ecuación simplificada, de la cual empiezan a buscar la solución y sacan un término más, todo lo que han hecho no vale, porque ahí se ha generado error de concepto. Yo puedo pasar un error operacional, pero no un error de concepto. El error de concepto hay que pagarlo y se paga con la nota 0, ¿correcto? Entonces está claro. Si yo pongo z sub a menos z sub f, ¿qué es? Es la altura, ¿ve? Acá está, z sub a menos z sub f sería 1.8 más 1.2, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí, profesor. Entonces ahí me daría 3. 3. Entonces es igual a 3 por 2, ¿cierto? Porque el denominador pasa para el otro lado multiplicando. Por 9.81. Y esto es igual a la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces yo lo pongo acá y lo pongo cuadrado. Entonces ya tendría acá esto. Pero al cuadrado acá y lo paso para el otro lado, ¿cómo que queda? Como si fuera raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí. Queda como raíz cuadrada. Entonces, acá la velocidad va a ser igual a 7.67 metros por segundo. A ver, vean si sale igual. Sí, profesor. Sale 7.67. Entonces, a esa velocidad, ¿por quién lo tienes que multiplicar? Para encontrar el caudal. Por el área. Pero área de... El área de... El área de F, profesor. El área de F. Entonces diría, velocidad F por área F, ¿qué me da? El caudal. Le daría el caudal, ¿no? Entonces, ahí sí, como el área la tienen en milímetros cuadrados, porque así está en milímetros, lo pueden tener en milímetros, pero los milímetros lo cambian a metros para que sea consistente y le puede dar el caudal. ¿Correcto? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Así como hay una aplicación de esto, la otra aplicación de la ecuación de Bernoulli es la que se considera para los tubos de Venturi, ¿no? El tubo de Venturi es un dispositivo que se ha construido para medir caudales, solamente leyendo las presiones. Para eso se utilizan manómetros que están dispuestos en forma cónica. Pero acá sí habría que considerar ya un fluido real, ¿no? Que no es el caso acá. Porque para eso los Venturi deben tener un coeficiente de velocidad, que para el caso de los remachados o de los fabricados tiene 0,95. Si en caso fuera, ¿no? Para los nuevecitos, 0,985, y para los usados 9,98, 0,98. Así como hay para el tubo de Venturi, hay para el tubo de Pitot, que se utiliza para medir la presión total y presión de estancamiento. El tubo de Pran, ¿no? Que es la combinación del tubo de Pitot, el cual mide la presión total, y el tubo piezométrico, que mide la presión estática. Hay también el tubo de Pitot y de Darcy, que se emplea para medir la velocidad a distintas profundidades. Entonces, la idea de aplicar la ecuación de Bernoulli es hacer uso de diferentes modelos matemáticos que permitan dar solución a nuestra vida cotidiana, con ciertas características que tengan las ecuaciones que deben ser utilizadas a través del teorema de Bernoulli. Bien. ¿Preguntas acá?
Ninguna. Y acá tienen ustedes, perdón, esto es otra aplicación de la ecuación de Bernoulli. Ustedes pueden tener un tanque, ¿cierto? Y tienen, perdón, Iba a decir que ahí creo que se aplica la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2GH, ¿no? De la altura. velocidad F es igual a la raíz cuadrada de 2G por H. Bien. Porque Por la Z2 altura. menos ZA menos Z su F, ¿no? Que es 3. Claro, Sí. Es la altura. Acá está, ¿ve? Sí. Acá está. ¿No? Profesor, siempre cuando se ve una estructura así, se aplica esa fórmula, ¿no? De manera directa ya. Es que eso es lo que queda. Pues Recuerdo que en un examen de admisión vino una pregunta así, por eso sí. algo que se Ahora, viene a la mente. por ejemplo, si yo lo cierro, cambia. Sí, ¿cierto? la expresión. Si yo lo cierro esto de acá, ya no hay respiradero, entonces va a haber presión manométrica. Pero para que exista presión manométrica debo tener otro dato. Debe haber acá aire. Y el aire debe estar una presión determinada para que por diferentes presiones me dé el valor de peso A, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? ¿Correcto? O sea, no siempre va a salir así, dependiendo de los términos que se puedan eliminar. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Porque profesor, tanto en la parte de arriba están las presiones atmosféricas, por eso se anulan y creo que se da la fórmula. Pero si yo lo cierro, quito el respiradero, ya no hay la presión atmosférica, ya no va a haber. Entonces, en el punto A existiría presión manométrica. ¿Cierto? Efectivamente, ¿Sí me dejo entender ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Acá la presión manométrica es 0 porque está abierto a la atmósfera, acá es el respiradero. Si yo quito el respiradero y lo cierro, la presión manométrica acá ya no va a ser 0, va a tener un valor. ¿No? Dependiendo. Ahora, si acá yo considero mucho más arriba del nivel del agua, entonces acá la presión va a ser negativa. ¿No? Dependiendo cómo se vea. Y dependiendo de qué tipo de problema les ponga en el examen, pues, ¿no? Bien. Ahí tienen ustedes Sí, respondo a tu pregunta. Profesor, había leído también que en el caso de las tuberías nos habla de una presión permisible, ¿no? En este caso, como en esa tubería está conectado a una fuente abierta, esta presión afecta, ¿no?, a la presión de la tubería. En el caso en el que llegue a ser superior de su presión permisible, estos tubos, ¿a qué tienden? ¿A romperse o...? Si son mayores que su permisión permisible. Así es. O sea, en este caso, como dice, está conectado a una fuente, como se ve, ¿no? Donde hay una presión atmosférica. No sé si esta presión afectaría a lo del tubo. Claro, pero depende del tipo de tubería que estés empleando, pero ahí tiene que ver bastante con la naturaleza del material, con la naturaleza del fluido, ¿cierto? Con la caída de presión, con la pérdida de energía, que tal cual lo hemos dicho ahí anteriormente hablando, ¿no? Entonces, dependiendo de que si la presión permisible no es más que el límite a través del cual tú trabajas con la seguridad completa. Entonces, en consecuencia, no va a haber ningún tipo de desastre. Si me dejo entender, eso sería el permisible, que operas normalmente. Entonces, eso te da a ti la facilidad que, pues, bien difícil en estos casos que se pueda dar algo menor, algo mayor a eso, ¿no? Salvo en tubería ya de planta de proceso, pero para eso tú haces el diseño que tome en cuenta para buscar una velocidad, es porque si encuentras la velocidad, encuentras una presión de operación con la velocidad. Y de acuerdo al tipo de presión de operación, tú desarrollas condiciones operacionales, que eso va a permitir que la energía que pierdas va a generar una caída de presión. Mientras más caída de presión tengas, mayor es el costo de operación. Me estoy yendo más allá de esto, ¿sí? Con mi respuesta. Pero para que se entienda mejor esto. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profesor. Muchas gracias.
Bien, a ver, entonces ahí tienen ustedes ahí un tanque que está abierto a la atmósfera, que tiene un líquido de densidad cualquiera, que tiene un orificio que está a una altura determinada, ¿no? Y que está en el fondo, como se ve en la figura, ustedes van a tener aire encima. Ahí hay aire encima, ¿no? Por más que sea. Entonces, resulta que es atmosférico. Por estas características se puede determinar la rapidez con que sale el fluido por el orificio, tomando en cuenta la altura sobre el orificio. Mira, conforme acá existe una proporcionalidad con respecto a la presión, porque aquí hay una carga estática, porque hay una elevación. ¿Recuerdan la carga estática? Esta es una elevación. Y esto sí es función, acá sí es función de la velocidad, es igual, mejor le pongo acá pequeñito para que se vea la velocidad, es 2GH, ¿no? A la 1/2. Entonces, acá sí se cumple esa condición que ustedes decían. Ahí está. La velocidad de Torricelli, ¿no? Caída de líquidos dentro de los tanques. Y eso es lo que van a ver, lo que van a determinar siempre. Entonces, el teorema de Torricelli es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Tal cual es ahí. Velocidad igual a la raíz cuadrada de 2G por H. ¿Pero dónde más se aplica la ecuación de Bernoulli? Sí. Profesor, una consulta. Esta definición de la velocidad al salir va a ir variando conforme el líquido vaya disminuyendo. No, conforme va disminuyendo la altura, será. Claro, la altura, claro, mientras que el tanque se vaya vaciando. Claro. Entonces va a llegar un punto en el que la velocidad va a tender a cero. Claro. Y eso provocaría que la tubería ya no siga transportando el fluido, en este caso Claro. agua. Ya no drene. Sí, es correcto lo que tú dices. Ahí queda todo, o sea, es Sí. algo diferencial, digámoslo así, se tendría que trabajar. Ajá, tal cual. Ese es algo nuestro escenario. Ya, profesor, está bien. Otro levantó la mano, por favor. No, yo quise bajarla y presioné de nuevo para levantarla. Muy bien. La ecuación de Bernoulli también se aplica en las chimeneas, ¿no? Tú reduces el área y ¿qué sucede con la chimenea? Para eliminar gases, aumenta su velocidad, ¿cierto? Entonces, hay mayor rapidez del viento. Cuanto más rápidamente sople el viento sobre la boca de una chimenea, más baja será la presión y mayor será la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. Esto hace que los gases de combustión se extraigan más rápidamente, ¿cierto? También tiene que ver con la parte de la sustentación de los aviones, ¿no? La diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior del ala crea una fuerza ascendente dinámica, que es lo que hace que ésta pueda volar, ¿no? Y así podemos verlo, podemos tomar en cuenta una serie de condiciones. Bien. A ver. Voy a dejar de compartir y quiero más bien, antes de avanzar con otro, es calibración de un rotámetro. ¿Qué significa calibrar un rotámetro? Es darle unidades a una lectura, porque el rotámetro, que es un medidor de conducto cerrado y de área variable, como ustedes lo ven acá, miren, es área variable porque el tubo no tiene la misma área. Por lo tanto, mientras más va subiendo, por ejemplo, el fluido va de abajo hacia arriba. Entonces, mientras más sube es porque hay mayor cantidad de caudal. Si yo le pongo lectura de rotámetro en 10, quedaría acá en 20, en 30, en 40, en 50, pero eso no tiene dimensiones, el que se usa dentro del laboratorio. Entonces, tienen que darle dimensiones.
sea, para cada lectura, lo que ustedes van a hacer es medir el volumen en el tiempo. Dividido el volumen entre el tiempo le da el caudal. Entonces tienen lectura de rotámetro versus caudal. ¿Correcto? Ahora, empezamos. Este es un rotámetro, mírenlo. Acá está. ¿Por qué se emplea el rotámetro? Porque en toda la planta de proceso se tiene que cuantificar cuánto ingresa y cuánto sale. Cuánto ingresa una unidad de operación, cuánto insumo ingresa, cuántas partes por millón sale de un contaminante, cuántos mililitros por segundo sale, por ejemplo, de un producto determinado, o cuántos litros por hora sale, por ejemplo, del alcohol en una columna de destilación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso necesitamos usar los rotámetros. ¿Ya? Algunos de ellos lo que hacen es medir la velocidad puntual, tal cual está. Otros miden una velocidad promedio, haciendo uso de las ecuaciones. Y a través de las ecuaciones permiten calcular la velocidad y el caudal. O sea, algunos hacen medición directa, otros hacen medición indirecta. En función del fluido y del tipo de caudal, hay mediciones volumétricas y mediciones másicas. Entre las volumétricas tenemos la que genera presión diferencial, la de área variable, que es lo que vamos a usar ahora, la de velocidad, producto de las turbinas, la tensión unicida, que es el medidor magnético, los de ultrasonido y los vórtex. Y los de mediciones másicas son los de Coriolis. El objetivo general es encontrar, establecer, determinar, generar la ecuación de calibración para el rotámetro. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a determinar el caudal real que está circulando por el rotámetro. Vas a encontrar la ecuación de ajuste entre el caudal real y el caudal que está mostrado en el rotámetro. Y vamos a verificar la escala de calibración del rotámetro que se ha instalado en la tubería. Ahí tienen ustedes el módulo. El módulo tiene un tanque de almacenamiento, tienes un rotámetro de 0 a 240, hay un canal, acá hay un sistema de tuberías, mírenlo acá, y acá está la bomba. Y acá a esta altura está la válvula de control. El procedimiento experimental nos dice que hay que encender la bomba, ¿no? Activar la bomba, abrir la válvula de control y dejarlo en la lectura de rotámetro que corresponda. Esperamos un minuto para estabilizar el sistema y luego tomamos las medidas de volumen y del tiempo para cada lectura considerada. El método no es más que un rotámetro que tiene un flotador, el cual se desplaza hacia arriba. Como hemos dicho, el fluido va de abajo hacia arriba. Entonces, el flotador, pueden darse cuenta, mientras mayor altura alcance es porque hay mayor facilidad de paso de fluido. Este de acá sí tiene una área variable, lo pueden ver acá. Este de acá tiene un área constante, pero esto es variable, ¿correcto? Acá tiene una variabilidad del flotador, pero mucho más notable, más significativa. Y estos son los tipos de medidores, o sea, los tipos de flujo, de flujómetros, ¿no? Acá tienen otros, son de plástico, los primeros son de vidrio, los segundos son de plástico, estos acá son de tubo de vidrio a escala de serie 6000. La ventaja que tienen estos instrumentos de medición es que una vez que están calibrados, pues operan normalmente. Hay, por ejemplo, rotámetros que te miden directamente en el display, ¿no? Y te dice cuánto tiene de caudal, cuánto tiene de velocidad. Entonces, pero esos están sujetos a sistemas eléctricos, ¿no? Que por una baja de tensión puede perder la sensibilidad o puede perder la calibración y te da unos valores por otros. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el tubo de vidrio del Pires, la varilla que sirve de guía, acá está el flotador, la escala y la carcasa. Ahora, para hacer el aforo, ustedes van a encontrar esta ecuación, el Q por el H más el B. Si tú cierras completamente el rotámetro, la válvula de control, no debe salir agua, ¿no? Entonces, no debería existir B, pero va a existir B cuando ustedes hagan el ajuste de la curva. Entonces, me tienen que discutir y demostrar por qué sí existe B.
Este es el aforo que se da y el experimento lo van a llevar a cabo dentro del laboratorio, ¿no? Y ahí tienen ustedes, este es el rotámetro, miren. Acá hay otro rotámetro, miren, del indicador de calor. Este es para agua caliente y este es para agua fría. Este es un rotámetro del evaporador, por ejemplo. Este es un rotámetro de la columna de destilación, ¿no? Y falta el rotámetro que hay en el condensador, por ejemplo. Los tubos de medición pueden ser de plástico, pueden ser de vidrio, pueden ser metálicos. Por ejemplo, acá, un galvanímetro de área variable, como lo pueden ver acá. Acá hay unos otros caudalímetros que ya están dados en serie. Estos son diferentes tipos de caudalímetros a través de la pantalla con el cual se mide. Y la ventaja que se aplica para líquidos, para gases, para vapores. Son ligeros y tienen baja pérdida de carga, pero su precisión es que no son muy altas y requieren siempre una calibración. Se aplican o se utilizan bastante por su bajo costo, ¿no? ¿Cierto? Son unos simples reguladores de caudal que permite regularlo cuando los procesos no son automatizados, son mecánicos. Y ahí tienen ustedes uno con una válvula de regulación, este es con otra válvula de regulación, y estos serían los resultados que habría. Para cada lectura de rotámetro vas a encontrar un volumen y un tiempo. El tiempo va a ser siempre 5 segundos. Ahí vas a tenerlos todos acá, y para cada lectura de rotámetro un caudal, y con eso haces uso del Excel. El Excel te va a permitir ajuste de curva, y vas a encontrar la ecuación de calibración, vas a encontrar el coeficiente de correlación, y a la vez eso te va a permitir hacer una demostración estadística si tiene confiabilidad, exactitud y precisión. Vas a dar discusión de resultados, vas a hablar de conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Esto es lo que harían ustedes el día de mañana. Para mañana está claro que lo que deben tener es trabajar al unísono, o sea, todos en cada uno en sus respectivas rotámetros al cual se les van a designar. Van a haber diferentes tipos de rotámetros. Entonces, todos van a operar en un rotámetro. Algunos rotámetros ya tienen unas medidas dadas. Por ejemplo, el de la columna de destilación sí tiene ya medidas, tiene dimensiones. El del evaporador también lo tiene, entonces habría que verificar. Entre si el rotámetro de la columna de la torre de la planta automatizada de evaporación tiene una lectura de 0,2 litros por segundo, ¿correcto? Y ustedes lo van a medir y no encuentran 0,2, encuentran 0,21. Entonces, ese es el obtenido, sería 0,21, y el esperado sería el 0,2 que tiene la curva de calibración de fabricación. Entonces, habría que ver esa desviación, estadísticamente hablando, que ustedes mejor manejan eso, cómo lo pueden hacer. De tal manera que van a tener siempre una concepción para poder hacer el análisis correspondiente. ¿Correcto? ¿Sí se entiende? Porque mientras mayor cantidad de lecturas tenga, mejor se ajusta la ecuación de calibración, ¿o no es así? ¿Qué es más fácil, ajustarlo a la realidad con 2 datos o con 24 datos? Con 24 datos, ¿cierto? Porque así minimizas el error, minimizas el grado de desviación, ¿no? Como yo siempre he dicho, entre lo que tú esperas obtener, ¿no?, y lo que vas a obtener, hay una gran diferencia entre lo ideal y lo real. Lo ideal sería que ustedes saquen 20, pero lo real a lo mejor van a sacar 2 y están jalados, ¿no? Entonces, mientras más intervengan conmigo en clase, es mayor la probabilidad de que puedan aprobar, ¿cierto? Jorge Minchola ha levantado la mano, ¿o qué ha hecho? Un comentario, profesor, pero le digo, al final de clase también tengo una consulta. Por favor, hola ahorita. Ya, mire, yo tengo una pregunta en lo que es diferencia de presiones. ¿La diferencia de presiones nos puede dar siempre negativo? No, perdón, siempre no, sino ¿nos puede dar un resultado negativo? Claro. Normal. Sí, normal. Ya, listo, profesor. Es real, es físico eso.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, lo que menciona mi compañero se da porque la presión que ha resultado es menor a la presión atmosférica. Claro, definitivamente, está yendo hacia el vacío. ¿Y eso qué te da? Pero eso te da la bomba de vacío. No te da la bomba común y corriente, te da la bomba de vacío. Solo que yo respondo a la pregunta que hace Jorge, tomando en cuenta la generalidad de su pregunta. Ahora viene la especificidad, ¿qué es lo que tienen ustedes en la planta de evaporación donde van a hacer práctica? Ahí hay una bomba de vacío. ¿Correcto? A ver, Andrés, entonces cuando hablamos nosotros sobre lo que es una bomba de vacío, ¿cómo lo entiendes tú eso? Andrés y Fuentes, ¿cómo lo entiendes tú eso? ¿Cómo me podría formular de nuevo la pregunta? La variación de presión es cero, pues no hay movimiento en el fluido. ¿Y quién genera esa variación de presión? Cuando es el flujo por gravedad, existe una elevación estática, ¿cierto? Existe una elevación estática que es lo que produce que el fluido caiga. Por ejemplo, en las norias, en las urbanizaciones, me han visto esos pozos que tienen una gran altura, de ahí sale el agua a esa altura y genera un flujo de fluido, porque está produciendo una caída de presión. Producto de la carga estática que está desarrollando. Ahora, si no es así, ahora si vamos en contra de la gravedad, ¿quién produce esa variación de presión? La bomba, pues. Por eso decía, ¿por qué la velocidad de descarga es mayor que la velocidad de succión? Porque la presión de descarga siempre va a ser mayor que la presión de succión. ¿Cierto? Entonces, ese delta de P hace que vaya hacia arriba. O cuando va por flujo por gravedad, el delta de P va a que vaya hacia abajo, porque va de la presión mayor a la presión menor. Igual sería acá, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta eso. Pero eso lo vamos a graficar mejor en la ecuación general de la energía, que lo vemos la próxima semana. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, por favor, que para eso estamos. Profesor, en este caso la bomba haría una presión manométrica, ¿no? Que, Exacto. que ayuda a una diferencial de presiones, ¿no? La bomba desarrolla una presión de tal forma que tiene que vencer a la presión manométrica de la presión atmosférica. Eso se llama presión de succión y presión de descarga. O sea, no quiere decir que no sea esa presión, solo que yo lo estoy viendo a qué tiene que vencer, ¿no? ¿Sí me dejo entender, Anderson? Ah, sí, profesor, ya lo capté. Muy bien. Candy. Sí, profesor. Al inicio de la clase habló de una tarea que se iba a dejar, que era una investigación, ¿no? ¿Esta investigación va a ir de la mano con el laboratorio o con la práctica aparte? O Con la práctica calificada, va al final de la práctica calificada. Listo, la práctica calificada que por error se subió como 2B, como segundo, que yo lo cambié, ¿recuerdan? Yo cambié la práctica calificada a la 2, de que era de presión, creo. Cambié porque había puesto flujo de fluidos. Esa es la práctica de esta semana. Pero de todas maneras lo subo mejor porque a veces ustedes suelen perderlo, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Suelen perderlo porque es normal, tanto correo que ustedes reciben, ¿no? Jorge. Profesor, para confirmar, el día de mañana solo vamos a trabajar con el rotámetro, cada grupo no vamos a llevar nada más aparte de eso, ¿no? Sí, o sea, los datos que van a sacar es del rotámetro, pero van a operar mientras un grupo está trabajando, el resto no puede estar sin hacer nada. Entonces, como tenemos varios rotámetros, van a operar los otros rotámetros. De tal manera de que vamos circulando, y todos están en constante aprendizaje, ¿no? El aprender haciendo. Porque para eso es un laboratorio, es el aprender haciendo. ¿No? Tú aprendes haciendo, o sea, realizándolo. Y eso es difícilmente que lo puedas olvidar. La teoría te puedes olvidar, pero lo que haces no te vas a olvidar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo. Del grupo. El resultado es tanto. Eso lo puede decir cualquier persona. Es la interpretación que le doy yo, es lo que me hace ser ingeniero a mí. Si yo entiendo los conceptos
puedo interpretar esos conceptos. Entonces, ustedes no van a tener una excelente nota, van a tener una nota promedio nada más. Y así va a tener que ser. Al principio es así, pero conforme yo lo voy corrigiendo, voy mirando, voy corrigiendo, voy dando observaciones. Ahí coloco en el aula virtual, coloco su nota y las observaciones que creo conveniente. Entonces, cada coordinador baja eso y lo comparte con su grupo y ven dónde han tenido errores para poder corregirse y hacer la mejora continua. Hemos cometido error acá. Para la próxima clase tenemos que hacer esto. Para la próxima clase tenemos que mejorar en esto y en esto y en esto. Lo que pasa es que no he podido corregir antes y yo entiendo que es así. Y yo entiendo a la vez que no ha habido tiempo para que ustedes puedan leer esa parte porque hasta la fecha yo he terminado con la A, ahora me vengo con la B, a hacer las evaluaciones correspondientes. Pero es que me cuesta bastante tiempo hacer esto, porque tengo que revisar uno por uno, y son varios subgrupos de trabajo. Entonces, como tal, yo debo emplear un tiempo determinado. Bien, en ese sentido es como ustedes tienen que trabajar. Desarrollarlo, socializarlo y llegar a un acuerdo final. Este es nuestro trabajo. Esto es nuestro informe de práctica. Ahí está. ¿Correcto? El informe de práctica, realizar un informe de práctica es hacer una investigación formativa. Miren, yo con ustedes hago investigación formativa que se llama el resultado del estudiante de la investigación, y el resultado del estudiante aprendizaje individual y en grupo. Y a la vez hago lo que es el conocimiento del desarrollo de un problema de ingeniería. Miren, lo que yo estoy haciendo con ustedes. Entonces, en el desarrollo del conocimiento de ingeniería tiene que ver con la parte de la matemática y de las ciencias, que es la física, la química, que primero unía al entendimiento de la matemática, entendemos el fenómeno físico para poder dar una solución a un problema cualquiera, de flujo de fluidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad. Entonces, hay que tener claro qué es lo que desean ustedes, qué es lo que quieren ustedes hacer. En nuestro caso es hacer lo que es la medicina del tiempo, ¿no? Cuando caía la canica dentro, y para poder saber la viscosidad, pero hemos trabajado con un solo líquido. Y, por ejemplo, no hemos considerado el parámetro de temperatura, y por eso en los objetivos no hemos considerado ese tipo de objetivo. ¿Por qué? ¿Estaría bien? ¿Por qué? ¿Tu sección no ha hecho con otro fluido? No, profesor, hemos hecho el mismo fluido. ¿Todos han hecho con un solo fluido? Un subgrupo 1 ha hecho un fluido, un subgrupo ha hecho otro fluido o no? Sí, pero, o sea, el informe... Si es la misma sección, tenían que unir pues sus datos experimentales, es obvio, ¿no? Por eso yo pongo ahí el objetivo, son 3 fluidos, pongo yo. Tenías que haber compartido tus datos experimentales con otros compañeros de tu sección o de tu turno. Profesor, no lo hemos considerado de esa Está manera. bien, está bien. Está bien que me lo hayan hecho saber para yo tener una idea clara cómo es que estoy evaluando. Pero Claro. ustedes saben que evaluar un solo fluido, pues no te lleva a nada, ¿no? No te permite a ti interpretar ni concluir. Bueno, lo que hemos hecho es hacer varios tiempos, mediciones de tiempo, y comparar el error que se tiene en la viscosidad como el valor teórico con el valor experimental del fluido, en nuestro caso, ¿no? Pero ¿y la temperatura? Que es crucial, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, cuando fuimos al laboratorio nos comentaron que debimos haber traído un fluido congelado, pero nos enteramos en ese momento. Lo que pasa que como ha habido 2 años de inoperatividad, pues parece que la refrigeradora se ha fundido, ¿no? O se ha malogrado porque no quiere enfriar. Claro. Entonces estamos viendo a través del decanato que nos pongan operativo la refrigeradora, ¿no?